Hola Steffi, qué bueno que te pudiste unir. Hola Tati. Voy saludando a la gente que voy conociendo. Hola Jessica que nos saluda. Lauri, fanática de las orcas. Me encanta, qué lindo. Ahí se conectó Leo. Ahí le mandamos la solicitud. Hola a todos los que se van uniendo. Hola Leo. Bien, Hola, ¿vos ¿cómo cómo va? estás? ¿Todo Bien. bien? A ver. Muy bien. Qué bueno escucharte otra vez, me encanta. Buenísimo. No, Gracias por la gracias a vos invitación. porque participás siempre de todos los eventos locos que te invitamos. La verdad que siempre nos ayudas al grupo de elefantes en todas las veces que te invitamos participaste y diste charlas con nosotros, así que gracias por eso. Está bueno, está bueno. Si se puede Sí, ayudar, siempre aparte está es bueno. súper interesante todo lo que tenés para compartir y tu visión. Es como que después te quedan un montón de cosas en la cabeza que después escuchás o ves algo y decís, ¿qué hubiese dicho Leo acá? Y sí, Bueno, esa es la idea, esa es la idea, dejar un poco algunas cosas picando ahí para seguir bueno, pensando. buenísimo. Bueno, gracias por eso, por ayudarnos a pensar. De nada. ¿Y por qué nos ayudas tanto? ¿Te gustan los elefantes? ¿Tenés un cariñito por los elefantes? Aunque no sean especies nativas. Sí, sí. No, no, bueno, no soy tan chauvinista con esto de las especies. Sí, bueno, en realidad hay que ser como, es difícil que no te gusten especialmente Sí. los elefantes porque justamente por algunas de las cuestiones que vamos a comentar en un rato, son animales claramente muy especiales. De hecho, por algo siempre llamaron tanto la atención de las distintas culturas humanas, que los tuvieron cerca. Así que es medio inevitable, que atraigan nuestra atención, ¿no? Son claramente súper Sí, interesantes. un poco eso juega a nuestro favor, porque siempre que damos una charla, sea en un colegio o lo que sea, ya tenemos el punto a favor de que ya a la gente le gustan, por lo menos. Y sí, Tal cual. Estoy bajando el volumen de algunas cosas para que no dale, no hay molesten. problema. Eh, Sí, sí, claro, totalmente. Sí, está entre los llamados animales carismáticos, y la verdad es que lo son por buenas razones, ¿no? Eh, Como va a quedar claro ahora cuando charlemos un poco, pero sí, sí, en ese sentido son súper interesantes, súper lindos. No hay No hay modo de mo- no quererlos. Bueno, aunque parece que hay gente parece que hay gente que supera ese sentimiento y quiere más, las Sus artesanías de partes, marfil y ese quieren sus tipo de cosas. partes. Pero bueno, Las así quieren de es. una forma Sí, sí. distinta. A su modo, Es una digamos. locura eso que todavía siga sucediendo. La Sí, verdad, la la verdad verdad que que sí, sí. llama la atención. Supongo que cada vez menos, pero bueno, sigue sucediendo y es bastante Sí, notable, ¿no? También, creo o quiero creer que hay una cuestión generacional que también, eh, está implicando un cambio importante. Pero bueno, uno de vez en cuando se sorprende con las fotos, de algún joven o alguna joven con sus trofeos de sí. casa, ¿no? Pero bueno, creo que son menos que antes y eso es importante y eso es motivo para el optimismo y eso se debe, entre otros factores, al trabajo que hacen organizaciones como la de ustedes, ¿no? Así que creo que es un trabajo que siempre vale la pena hacer. Sí, ni hablar. Todo lo que es, creo que lo que podemos hacer en difundir y educar y concientizar es, bueno, es la herramienta que puede hacer que las cosas cambien. Está buenísimo porque en realidad, como Sí, decís, sí, sí. un poco se empieza a ver ese cambio. Hay veces que veo cosas, no sé, alguien que publica algo terrible o alguien arriba de un elefante, algo así, y tipo entro como para, ah, qué terrible lo que estás poniendo, y no hace falta porque ves los comentarios y ya un montón de gente lo hizo por vos y comentó cosas que en otro momento, digamos, la gente lo hubiese aplaudido. Hoy no, así Ujú, que la verdad es un cambio que se está haciendo muy de a poco, totalmente. está buenísimo.
Totalmente, y creo realmente que eso tiene que ver con la cuestión de la difusión y la comunicación y la enseñanza de estas cuestiones, ¿no? Porque si vos lees lo que escribían filósofos y pensadores de hace un par de siglos sobre los animales no humanos en general, realmente se llegó a pensar, incluso grandes pensadores como Descartes y demás, ¿no? Se llegó a pensar que los animales no humanos eran máquinas insensibles, porque no tenían alma, y bueno, son perspectivas que hoy en día nos cuesta entender, pero eso también nos señala que el cambio en las ideas que tenemos acerca de lo que de lo que somos nosotros y de lo que son los Sí. otros animales, realmente se traduce en un cambio de actitud, que es lo que necesitamos. Luego, por supuesto, hay un montón de situaciones que hacen más lento de lo que quisiéramos esos cambios y demás, pero los cambios se producen, se están produciendo y en gran medida se deben al conocimiento, básicamente, ¿no? Fíjate que que podemos comparar esto con un cambio que se ha dado a través de las décadas y de los siglos con respecto a otras culturas. Cuando vos mirás cómo la cultura dominante en el planeta, la cultura occidental, pensaba y se refería a las otras culturas, Sí, tal cual. claramente había una carga de prejuicio que estaba basada básicamente en la ignorancia. Entonces, hay autores, por ejemplo, que dicen que primero la literatura, las novelas y después la televisión, incluso y demás, que empezó a mostrar que, nada, que las distintas culturas son gente como nosotros y demás, ese conocimiento se traduce en un cambio de actitud. Entonces, bueno, uno siempre tiende a horrorizarse por lo que falta y por las cosas horribles que aún pasan, y a veces perdemos de vista cuánto Sí, ha cambiado, en ¿no? relativamente poco Y tiempo. eso, totalmente, en términos Sí, históricos, total. nada de tiempo, muy poco tiempo. Tal cual. Así que bueno, creo que eso tiene que ser un aliciente para seguir haciendo esto, ¿no? Muy bien. Mm. Por eso también ayudas a todos los que quieren escucharte. Así que gracias por eso, por ser parte del cambio. Buenísimo. Bueno, la verdad que me parece como súper interesante la propuesta que salió como pensando, ¿no? Juntos cómo podíamos enfocar el tema de los elefantes, porque me parece como, no sé, te escuché hablar un montón de veces y obviamente siempre es como que quiero agarrar como partes y bien los elefantes, que entonces me parece como súper interesante tener este espacio como para hablar un poquito sobre su etología. Primero, como hay gente Ujú. hasta ahí recién se conectó Steffi, que es una nena de 7 años que nos sigue, que en todos Qué los bueno. vivos se reenganchó. Nada, me gustaría que cuentes un poco qué es la etología, como para que todos tengamos la base como para empezar a hablar. Ujú. Buenísimo. Bueno, la etología se puede definir sencillamente como el estudio científico del comportamiento animal. Este, entonces, todos los aspectos relacionados con la conducta, con el comportamiento de los animales, son estudiados por etólogos y por etólogas, y esto incluye un montón de perspectivas, ¿no? Va desde investigadores e investigadoras que estudian, por ejemplo, el funcionamiento del sistema nervioso que permite cierto comportamiento, hasta los llamados ecólogos del comportamiento que estudian eh, de qué modo las conductas de los animales les permiten sobrevivir en su medio ambiente natural. Entonces tenemos desde estudios de laboratorio hasta estudios de campo, que con los elefantes, por ejemplo, se han hecho estudios de campo de largo plazo, ¿no? Con observación durante años de grupos de animales silvestres. Entonces, hay un montón de aspectos, desde la fisiología del comportamiento hasta la ecología, hasta el comportamiento en el campo, y una área específica de la etología que es súper interesante y en la cual nos vamos a meter en un rato porque los elefantes justamente se destacan en eso, es lo que se llama la etología cognitiva, que lo que estudia es el pensamiento de los animales, ¿no? De los animales Wow. no humanos. Qué piensan, qué ¿Cómo sienten, se llama etcétera. esa, me Que dijiste? es un área etología Cognitivo. Ok. cognitiva. Sí, la cognición es el funcionamiento de la mente, ¿no? El pensamiento y todo lo demás. Y es un área relativamente reciente, y en parte es reciente por un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Por ciertos prejuicios y cierto desconocimiento.
hasta no hace muchos años se asumía que los animales se comportaban de un modo más bien instintivo y mecánico, sin que hubiera mucha inteligencia, mucha comprensión, mucha conciencia, etcétera, etcétera. Y eso era una perspectiva bastante prejuiciosa que la investigación de los últimos años fue poniendo en cuestión, ¿no? Entonces, ya hace, digamos, siempre es difícil poner una fecha, pero en los últimos 40 años más o menos ha cobrado mucha fuerza la etología cognitiva, que es un área fascinante porque, bueno, se mete con lo más interesante y con las preguntas más difíciles, ¿no? Que son, ¿qué piensa un elefante? ¿Qué siente un elefante? Las preguntas etcétera, que te ¿no? encantan, Leo. Claro, y son las más interesantes obvio. y las más difíciles. La primera etología se limitaba a observar lo que los animales hacen, digamos, ¿no? Porque consideraba que lo que pasa en la mente de un animal es algo que no es investigable. Esto tiene que ver con algunas corrientes de pensamiento como fue el conductismo y demás. Pero luego quedó claro que no podemos comprender mínimamente a los animales si no nos animamos a preguntarnos y a investigar qué pasa por Y su la cabeza, ¿no? etología cognitiva, los estudios lo hacen a través de la observación del comportamiento, no sé, como con experimentos y viendo qué reacción tiene el animal, o lo hacen tipo, no sé, con ondas cerebrales o algo así, no sé. O ambas. Con todo eso a la vez. Con todo eso a la vez, depende del animal. Siempre los distintos enfoques posibles, como esos que vos mencionaste, tienen su fuerte, su parte buena y su parte mala. Por ejemplo, si vos trabajás con un animal en un laboratorio, esto no significa nada horrible. A veces, por ejemplo, a veces se capturan animales que los tienen un poco tiempo en muy buenas condiciones y luego se los libera, etcétera. La cuestión es que, bueno, cuando se tiene al animal en condiciones controladas, vos podés hacer estudios mucho más precisos. Por ejemplo, lo que decías vos de estudiar, por ejemplo, la actividad cerebral. Se hace eso, se usan escáneres cerebrales que no son invasivos, o sea, no se lo lastima el animal ni nada. Y eso te da una información mucho más precisa, ¿no? Por ejemplo, vos sabés, bueno, cuando el animal está comiendo, cuando el animal está interactuando socialmente, qué parte del cerebro se activa, etcétera, etcétera. Pero eso, por otro lado, tiene el problema de que tenés al animal en una situación artificial, ¿no? Claro. Entonces, hay variables que no son las... Claro. Claro, ¿no? Entonces, decir, bueno, ¿pasará exactamente esto cuando el animal está en el campo interactuando normalmente? Entonces, bueno, lo ideal es, como siempre, es multiplicar los enfoques, y eso es lo que se trata de hacer. Por ejemplo, en algunos zoológicos donde los animales se tienen muy bien y demás, se aprovecha para hacer estudios de esto, que no solo no solo no lastiman a los animales, sino que muchas veces les enriquecen la vida, porque muchas veces los estudios de etología cognitiva consisten en enfrentar al animal a problemas que tiene que resolver, y realmente a los animales les divierte, pasa a ser como una forma de enriquecimiento ambiental, ¿no? Entonces, desde ese tipo de estudios hasta, como decíamos antes, estudios en el campo donde se registran las interacciones sociales, como hicieron, por ejemplo, Dian Fossey con los gorilas, Jane Goodall con los chimpancés, Virute Galvicas con los orangutanes, y también hay investigadores que observaron los elefantes en libertad durante mucho tiempo. O sea, lo que se puede investigar en un laboratorio no reemplaza la observación de los animales en libertad. Y los animales en libertad, la observación de los animales en libertad no te va a dar el dato de qué parte del cerebro se activa, etcétera. Entonces, son perspectivas que se complementan, ¿no? Y aparte siempre es como, justo que ahora hace poquito estuvimos en febrero en África, fuimos a un centro de investigación que es como el más importante en África en cuanto al estudio del comportamiento de los elefantes, y ya hace más de 50 años que esa persona está saliendo a observar elefantes, y sin embargo sigue aprendiendo y siguen cambiando las cosas y viendo cosas y vos decís, pero después de 50 años te seguís sorprendiendo, y es increíble eso. Por supuesto, nunca se termina de comprender, nunca se termina de aprender, porque siempre cuanto más y mejor se observa, se aparecen fenómenos nuevos, y además hay preguntas que no es muy aventurado decir que nunca vamos a terminar de comprender, sobre todo las que tienen que ver con esto que decíamos recién, ¿no? ¿Qué piensa un elefante? Bueno, en la medida en que algún elefante no nos sorprenda hablándonos directamente,
si bien es mucho lo que podemos aprender mediante la investigación, hay ahí un resto que siempre queda, que es, bueno, no, un filósofo famoso escribió un ensayo hace tiempo que se llamaba ¿Cómo es ser un murciélago? ¿No? Es un ensayo donde se preguntaba justamente las dificultades de las ciencias cognitivas. Y es la pregunta clave, ¿no? Porque es lo que uno quisiera, ¿no? Lo que uno quisiera es poder por un momento estar en la cabeza Wow. y lo más probable es que no No. podamos nunca. Pero bueno, tampoco me animo vaya uno a saber, ¿no? Sí, Cómo sigue esto. Pero, pero eso también lo hace interesante, ¿no? Porque sí, obvio. es un aprendizaje y un descubrimiento continuo, Imagínate y, lo difícil y saber pensar que no tiene fin en otro eso, animal si no podemos todavía saber qué piensa otra persona igual a nosotros, digamos. Eh, sí, es así. totalmente, tal cual, Sí, tal cual. Sí, 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 sí. exactamente. Pero bueno, aún así, lo que se ha aprendido en las últimas décadas sobre el pensamiento y las emociones de los animales y demás es súper interesante y sorprendente y nos aleja tremendamente de la De visión antes. prejuiciosa y simplista que teníamos hace pocos años, ¿no? Entonces, ¿Y en elefantes qué está bueno. estudios se te vienen a la cabeza o qué estudios de comportamiento etológicos, cognitivos? Ujú. Mira, justamente cuando charlábamos con vos acerca de cómo encarar la charla, a mí me parecía interesante mencionar algunos de los aspectos más relevantes de la etología de los elefantes, para después un poco plantear la pregunta de qué implica eso, qué consecuencias tiene eso a la hora de pensar cómo nos relacionamos con los elefantes y cómo los tratamos, ¿no? Por supuesto que en gran medida todo lo que podamos decir acá vale no solo para Claro, los hablamos de elefantes desde elefantes ya, como ¿no? cualquier especie Pero silvestre y hasta doméstica en muchos casos. totalmente, y eso también lo podemos charlar un poquito hacia el final. Pero bueno, en relación con tu pregunta, me parece que hay varios aspectos que son muy, muy destacables en el caso de los elefantes. Yo te voy mencionando algunos, los voy comentando y voy a intentar mostrar cómo se van relacionando entre sí para dar finalmente una imagen así como global de la vida social y anímica de los elefantes que creo que es interesante. En primer lugar, yo empezaría diciendo algo que puede parecer trivial, pero vamos a ver que se enlaza con todo lo demás, que es la cuestión del alto grado de sociabilidad que tienen los elefantes, ¿no? Esto, por supuesto, lo saben ustedes que están ahí en la asociación mucho mejor que yo, pero hay animales que son más sociales que otros y los elefantes están sin duda entre los animales más sociales, y eso tiene consecuencias porque se relaciona bastante estrechamente con lo que podemos llamar la inteligencia, que es un concepto un poco difícil, que ahora diremos algo, ¿no? Pero bueno, como muchos de ustedes deben saber, los elefantes tienen una estructura Tarán. social que implica como varios niveles, y luego esas unidades se agrupan en unidades más grandes, que son lo que podríamos llamar grupos Sí. familiares, que ese es esas son las agrupaciones que están guiadas se dice que es un sistema matriarcal, o sea, están guiados por la hembra más vieja y más sabia, como vamos a ver ahora en un rato. Por eso se dice que son sistemas matriarcales. Eh, pero la cosa no queda ahí porque parece que esos grupos familiares a su vez se relacionan entre sí formando una especie de familia extendida, y le seguimos diciendo familia porque hay lazos de parentesco ahí, ¿no? Son grupos comandados por matriarcas que son hermanas o que son primas, y cosas por el estilo, y la cosa no termina ahí porque parece que estas grandes agrupaciones mantienen una relación ya más laxa, pero no deja de ser una relación estable, con otros grupos equivalentes formando lo que se llaman clanes, que son sistemas sociales enormes que incluyen a muchas de estas unidades que acabamos de mencionar. Esto es, importante y tiene que ver con las notables capacidades mentales, intelectuales y emocionales y comunicativas de los elefantes, porque
el único Perdón que modo te de que un animal interrumpa, pueda... porque hoy la gente está preguntando de los ruidos. Sí, es mi perro Diego que está roncando. Perdón, chicos. Poco serio, Leo, Bueno, dale. nos sirve para ilustrar Y no, lo estoy moviendo para que deje de roncar y empeora. igual hay que evaluar qué es peor, si lo despertás y ladra o si duerme y Claro, no sé ronca. qué. Yo creo que los ronquidos, mis gatos todavía no empezaron a maullar, pero en En cualquier cualquier momento, momento, están Leo. diciendo, se escucha, Quieren la todavía no, atención. pero en cualquier momento, Bueno, sí, totalmente. Entonces, sí, en cualquier momento va a aparecer alguno acá a obvio. reclamar. Este, no, lo que decía es que esta cuestión de esta sociabilidad tan compleja es importante porque para que un grupo de animales pueda vivir en una estructura tan amplia y tan compleja, eso requiere capacidades de los individuos muy sofisticadas, ¿no? Entonces, en el caso de los elefantes, tenemos, por ejemplo, una capacidad de comunicación muy compleja, que incluye desde señales visuales hasta señales olfativas, y señales vocales que, bueno, ustedes deben saber muy bien, pero también hace relativamente poco se descubrió que la comunicación vocal iba mucho más allá de lo que nosotros los humanos podemos oír. Se Sí, descubrió que los elefantes utilizan vocalizaciones de baja frecuencia, ¿no? Lo que se llaman infrasonidos, que los sonidos de baja frecuencia se propagan en distancias enormes. Entonces, bueno, hoy se sabe, por ejemplo, que esas vocalizaciones pueden abarcar radios de más de 50 kilómetros, lo cual es una barbaridad, y justamente ese tipo de comunicación a larga distancia permite que existan estos clanes, ¿no? Que decíamos recién, que es como el nivel de agrupación más amplio, que se agrupan en ciertos momentos, según, por ejemplo, la abundancia de comida o la presión de los depredadores y demás, pero que no son meras agrupaciones obligadas por las circunstancias, sino que cuando se agrupan muestran señales, por ejemplo, de acciones coordinadas, grupos enormes, estamos hablando, bueno, en tiempos históricos antes de la caza eran masiva, enormes, enormes. esas agrupaciones eran realmente impresionantes. Hay algunas fotos en blanco y negro por ahí dando Sí, vuelta que son increíbles. increíbles la cantidad de individuos. Y bueno, eso solo es posible si hay una complejidad mental y comunicativa muy sofisticada, ¿no? Y de hecho, hablando de lo que no se sabe y demás, esto de los infrasonidos es súper interesante porque tampoco está muy claro cómo procesan esa información. Por ejemplo, hay quienes creen que en algún sentido escuchan a Las través de las patas, las patas, ¿no? Perciben vibraciones. las vibraciones, tal cual, además de los oídos, por supuesto. Entonces, bueno, ya ahí tenemos como un background, esta sociabilidad extrema y súper compleja. Es interesante porque hay autores y autoras, por ejemplo, que creen que eso que llamamos la inteligencia, que como digo es problemático porque no existe la inteligencia, lo que existe en realidad Tipos. es una colección de habilidades mentales, ¿no? La memoria, la capacidad de cooperación, la conciencia, etcétera. No hay una cosa que es la Okay. inteligencia. Pero bueno, para resumir el discurso, me permito hablar de inteligencia. Y lo que decía es que hay muchos investigadores que creen que es la sociabilidad el factor que hace, uno de los principales factores que hace que a lo largo de la evolución se incremente la inteligencia, ¿no? Todos los animales tienen que lidiar con depredadores, con patógenos, con falta de comida, etcétera, etcétera. Pero cuando tienen que coordinar la acción con otros, ahí es donde las habilidades mentales más sofisticadas se vuelven ventajosas, y ahí es entonces donde la selección natural favorece cerebros grandes y Un mentes poco es lo que nos complejas. pasó a nosotros, ¿o Entonces, no? En el camino de la evolución. Que también somos como una especie totalmente, social. totalmente. Totalmente. De hecho, bueno, en parte esto que te digo de los elefantes está inspirado en teorías acerca de la evolución de la inteligencia humana, ¿no? Por supuesto que no es Sí, fácil sí, sí. comprender cómo fue, entonces hay distintas teorías, distintas perspectivas, pero yo creo que tiene mucho sentido la idea de que son las interacciones sociales las que han hecho que durante la evolución se incrementara el nivel de inteligencia. De hecho, si nosotros vemos hoy en día cuáles son los animales más inteligentes, insisto en que hablar de inteligencia es una simplificación, pero Inteligente. bueno, Podés usar comillas. inteligencia, odio hacer esto, entonces bueno. Si vemos cuáles son los animales más inteligentes, son los grandes simios, todos muy sociables, incluso el orangután, que es el menos sociable, que es bastante mala onda y bastante solitario, sobre todo los machos,
Aunque manteniendo las distancias, tienen una compleja interacción social. Los cetáceos y probablemente los que siguen son los elefantes. Y luego algunos carnívoros sociales, ¿no? Los osos o los yaguaretés que son solitarios. Entonces, hay como una relación entre la complejidad mental y la sociabilidad. Por eso empecé un poco por ahí, ¿no? Y si vamos a esto de la inteligencia, son innumerables los indicadores de que los elefantes tienen un altísimo grado de inteligencia. Tienen cerebros grandes, tienen cerebros complejos, la cuestión del cerebro y la inteligencia no es una relación directa, no es que cerebro más grande, más inteligencia, es más complicado. Pero los elefantes no solo tienen cerebros grandes, sino que tienen la corteza cerebral con muchas arruguitas, como nuestro cerebro. Exacto, que es otro indicador de complejidad. Hay evidencias claras hoy en día de que los elefantes usan herramientas, esto es, toman objetos del medio, los modifican y los usan para fines específicos. No hay muchos animales que hagan esto. Hay evidencias contundentes de que son capaces de actividades coordinadas, de actividades cooperativas muy sofisticadas. Las capacidades memorísticas de los elefantes son complejísimas. Son animales que juegan mucho. El juego es otro indicador de complejidad mental, ¿sí? Y acá entramos en terrenos ya más complicados. Hay también evidencias, hay pistas interesantes de que tienen cierto grado de conciencia. Lo cual no es poco, y aparentemente un grado bastante elevado. La cuestión de la conciencia es difícil siempre, ¿a qué llamas conciencia? Y sobre todo... ¡qué pregunta! Conciencia. ¿Qué pregunta? Conciencia. Eso es ya de por sí es bastante difícil de responder, pero podríamos decirlo así de un modo coloquial y para que todo el mundo entienda, el darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? El poder mirar lo que está pasando y a uno mismo como desde afuera, como desde arriba, ¿se entiende? O sea, yo estoy hablando con vos y puedo como salirme de mí mismo y sé que estoy hablando con vos, sé que vos sos otra persona, puedo ver esta escena como una película, ¿sí? En cambio es probable que otros animales, en este intento de ponernos en la cabeza es probable que otros animales tengan niveles de conciencia limitados donde simplemente ven una especie de película que pasa frente a ellos, pero como que no pueden salirse de eso y mirarlo por fuera. Y esa capacidad de salirse de la escena y mirarla desde afuera implica también saber que uno es uno, ¿sí? Y que es distinto del otro y demás. Tiene que ver con... pero ¿tiene algo que ver con lo de reconocerse en el espejo o nada que ver? Tiene todo que ver porque de hecho el test del espejo es una de las estrategias que se usan en etología cognitiva para evaluar la conciencia en animales no humanos. Totalmente. Eso se ha probado con grandes simios, se ha probado con delfines y se ha probado con elefantes. Sí, vi un documental de que les ponían espejos en un zoológico. Totalmente. A principio de la década del 80, de 1980, se hicieron una serie de test que dieron resultados negativos y se concluyó que los elefantes no tenían ningún grado de conciencia de sí mismos. Y luego, décadas después, otros investigadores volvieron a mirar lo que se había hecho y pensaron que tal vez no se habían usado las condiciones adecuadas y lo hicieron teniendo un montón de precauciones más para que el elefante tuviera más tiempo, más espacio, se sintiera mejor, digamos, para poder hacer la prueba. Y esto es súper importante porque es uno de los muchos problemas que hay cuando se quiere investigar lo que un animal piensa. Inevitablemente hay que generarle una situación artificial para ver qué hace y sacar conclusiones. Pero a veces uno le genera una situación tan artificial que el bicho se siente como... Sí. Lo que le mostrás no tiene sentido, no le atrae. Esto en los grandes simios es un problema, ¿no? Al ser seres complejos, se aburren. La posibilidad de aburrirse solamente le puede pasar a un ser complejo, ¿no? Y muchas veces a los grandes primates se les ofrecían test que yo y el chimpancé lo miraba como diciendo, no me importa todo esto. Y cuando se hacían versiones de esos test que eran más estimulantes, el bicho mostraba una inteligencia increíble. Y con los elefantes pasó algo parecido, y cuando se hizo una versión mejorada de esto, el resultado fue contundente. El test del espejo tiene como varias etapas, cuando, por supuesto, se le pone un espejo donde el animal se refleja, y los animales que pasan exitosamente el test, hay ciertas etapas. Primero, hay una respuesta social. Esto quiere decir que el animal ve la imagen y reacciona como si fuera otro.
¿no? Entonces por ahí hace algún gesto de amenaza, alguna cosa Sí. de precaución. El siguiente paso es que empieza a sospechar, por así decirlo, que hay algo raro y empieza a explorar, empieza a mirar atrás del espejo, empieza, ¿no? Eso ya es una muestra de una sofisticación mayor, porque empieza a darse cuenta, significa que está dando cuenta que hay algo raro ahí, ¿no? El siguiente paso es cuando el animal empieza a hacer conductas dirigidas al espejo, que pueden interpretarse como un intento de ver qué está pasando, ¿sí? Cuando empieza a hacer cosas dirigidas al espejo, que pueden interpretarse de ese modo. Y finalmente, en algunos animales, en unos pocos animales, lo que termina sucediendo es que el animal lo que pasa a hacer es conductas autodirigidas. Por ejemplo, una estrategia que se usa mucho es hacerle, cuando el animal no se da cuenta, una marca. Por ejemplo, le ponen una mancha de pintura en la cara. Entonces, si el animal mirando el espejo se toca, por ejemplo, eso significa que ya se dio cuenta que es él o ella el que está en la imagen, ¿no? Y los elefantes, en esta versión mejorada del test, lo pasaron exitosamente, elefantes asiáticos en cautiverio, fue esto. Entonces, cerebros grandes, uso de herramientas, cooperación, cierto grado de conciencia seguramente, memoria, etcétera. Bueno, definamos como definamos la inteligencia, parece que estos bichos son muy inteligentes, ¿no? Entonces, bueno, esto lo podemos relacionar, como decía recién, con la compleja vida social que tienen, y hay más, ¿no? Hay más porque hay otras dos áreas de investigación en etología relativamente recientes que también produjeron hallazgos notables en el caso de los elefantes. Una tiene que ver con la cultura, ¿sí? Otro de los prejuicios más queridos de nuestra civilización occidental fue la idea de que solo los humanos podíamos tener cultura. Por supuesto que esto depende de cómo se define la cultura, ¿no? Muchos antropólogos han definido la cultura de modo tal que solo valga para nosotros. Por ejemplo, si yo defino la cultura como un sistema simbólico de costumbres, etcétera, que implica lenguaje, con gramática, con sintaxis, etcétera, está claro que somos los únicos, ¿no? Falta que digamos que fabriquen automóviles. Y sí, somos los únicos. Bien. Pero si hacemos apenas un poquito más amplia la idea de cultura y lo pensamos como, bueno, hablamos de cultura ¿cuándo? Vos tenés una especie de animales sociables donde puede pasar que un individuo literalmente descubra o invente algo y adquiera un hábito, y que los otros adquieran ese hábito por aprendizaje social, ¿no? O sea, por estar en contacto con el individuo innovador. Okay. Y que luego esa costumbre adquirida pase a las siguientes generaciones mediante aprendizaje, ¿no? Entonces, en los casos de los chimpancés está muy documentado esto. Por ejemplo, vos tenés una población de chimpancés que abre nueces usando piedras con una técnica muy específica. Y la población que está a 20 kilómetros no lo hace. Y tiene nueces, tiene piedras, genéticamente son básicamente lo mismo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en que en esta población de chimpancés, alguna, y de hecho generalmente son hembras jóvenes las que innovan, esto, punto para el feminismo, habitualmente una hembra joven descubrió algo, inventó algo, creó algo, por ejemplo una técnica para abrir nueces, y la hermana, la hija, después los machos más reaccionarios, más conservadores en general, van aprendiendo, y a veces se da que las crías aprenden de modo tal que eso se mantiene generación tras generación. Hoy en día hay evidencias y esto es una cultura, porque simplemente es una creación, un hábito adquirido, mantenido por aprendizaje. Entonces, esto existe en esta población, no en la especie chimpancé, en esta población. Del mismo modo que la costumbre de hacer, no sé, iglúes es propia de cierta cultura y no de otras, y la costumbre de lo que ustedes quieran, ¿no? Cualquier diferencia cultural humana. Bueno, cada vez se descubre que hay más animales que tienen esta capacidad de cultura, en este sentido amplio. Y probablemente los elefantes estén entre ellos. Está muy bien documentado esto, en grandes simios y en muchos cetáceos. Ahí justo ¿sí? preguntan, por ejemplo, orcas, ¿puede hablarse de cultura en la población de orcas que realizan variamiento? Bueno, siempre es difícil determinar si estamos ante un caso de cultura o no, habría que entrar en detalles para esto y hay que investigar caso por caso, pero hay investigadores que afirman que el varamiento intencional es un ejemplo de cultura y hay buenas razones para creer que lo es.
Por mencionarles algo. Imagínense que nosotros descubriéramos que las orcas realizan varamiento intencional solamente en playas que tienen ciertas características. Pero siempre que las orcas están en playas con ciertas características, hacen varamiento intencional. En ese caso no diríamos que es cultura. En ese caso lo que estaríamos viendo es una conducta que se produce siempre que están dadas las condiciones. La cultura implica algo idiosincrático, algo particular de un grupo, que surge de un acto creativo. ¿Se entiende la idea? Entonces, si todas las orcas de todos los lugares donde hay playas aptas para varar, que no se conocen entre sí vararan, los grupos, entonces, vararan. exacto. Entonces lo que estaría pasando ahí es que las orcas tienen una conducta tal, todas las orcas, una conducta tal que en esas condiciones ambientales tienden a hacer eso. Eso no sería cultura. Pero en el caso de las orcas hay evidencias de que eso no es así. Porque hay grupos de orcas que viven que cazan en zonas costeras donde sería perfectamente posible que realizar varamiento intencional y no lo hacen, ¿sí? Y lo más notable, que este es otro tema súper complejo y difícil de investigar, pero interesantísimo, que es el de la enseñanza. Porque no es lo mismo que haya aprendizaje a que haya enseñanza. Cultura, un montón de animales pueden aprender de otros. ¿La cultura tiene que tener enseñanza o no es necesario? No. La cultura, lo que requiere la cultura es que los individuos sean buenos para aprender de otros. Pero aprender de otro no quiere decir que el otro te esté enseñando. Que no haya la enseñanza es una... Claro, la intencionalidad en los animales no humanos siempre es complicada, pero podemos decirlo de un modo un poco más suave. La enseñanza es una conducta dirigida de algún modo a que el otro aprenda. Y esto no es lo mismo que el otro. El otro puede aprender simplemente por mirarte, pero vos no estás haciendo nada para que el otro aprenda. Entonces, si vos no estás haciendo nada para que el otro aprenda, no hay enseñanza. Hay aprendizaje sin enseñanza. Perfecto. Bueno, en el caso de las orcas, de hecho, hay evidencias de que hay enseñanza. O sea, hay algunos indicios de que las orcas hacen cosas cuyo único objetivo es que los jóvenes aprendan el varamiento intencional. Imagínate que esto es difícil de estudiar en el campo. En el campo es en la playa, ¿no? Pero hay pistas de que esto es así, ¿no? Así que es un buen ejemplo. Y en los elefantes parece que también hay cosas así. Hay un ejemplo muy interesante en los elefantes, que seguramente vos lo conocés, pero hay una población de elefantes en el desierto de Namibia. El desierto de Namibia es un desierto súper desértico. O sea, es una de las zonas, un desierto muy desértico. Es un área donde escasísima humedad, escasísima vegetación, etcétera. Y se sabe desde hace siglos, en realidad, que hay elefantes que andan por ahí. Y uno dice, ¿cómo puede ser que un animal de toneladas de peso, que necesita decenas de kilos de comida, viva en un desierto donde hay 2 yuyos pelados cada 10.000 kilómetros cuadrados? Y de hecho, durante mucho tiempo se pensó que esos elefantes estaban de paso por ahí. Y en mediados de la década de 70 se hicieron estudios de campo y se descubrió que esos elefantes no salían del desierto de Namibia, lo cual es muy impresionante. Es impresionante porque animales con un requerimiento energético de alimento, etcétera, como los elefantes por su tamaño nomás, que vivan en semejante lugar, es increíble. ¿Y dónde está la clave? Más allá de que son bichos muy adaptables, todo lo que uno quiera, ¿no? Aparentemente está en el conocimiento que tienen adquirido en la experiencia y que pasan de generación en generación. Conocimiento que se traduce, por ejemplo, en saber perfectamente dónde buscar agua, en qué momento del año, frente a qué claves ambientales, etcétera, etcétera. Y ese conocimiento está en las matriarcas, ¿sí? Y cuando las matriarcas mueren, son relevadas por la hembra que le sigue en edad y en experiencia. Y ese es un conocimiento adquirido, no está en los genes, no es instintivo. Claro. Entonces, y los ejemplos son muy impresionantes. Por ejemplo, en una sequía terrible que hubo durante 5 años en el desierto de Namib, se estimó que la mortandad de mamíferos silvestres fue del 80%. Y las manadas de elefantes estaban siendo estudiadas intensivamente y no se registró ni una muerte por sed ni por inanición. En el animal más exigente en cuanto a cantidades de recursos no se registró una muerte, cuando bichos mucho más modestos sufrieron una mortandad masiva. Entonces, esto evidentemente revela una complejidad que es increíble, y por ejemplo también en ese contexto se observó un grupo caminar en línea recta durante más de 60 kilómetros para llegar a un pozo de agua. Entonces, ¿cómo es posible que caminen en línea recta directamente hacia un pequeño pozo de agua a 60 kilómetros? Bueno,
más allá de las proezas sensoriales que esto implica, hay un conocimiento, y ese conocimiento pasa de generación en generación, por lo tanto, tenemos ahí un ejemplo de Y en cultura, ese caso, ¿sí? Leo, porque pasa mucho que por ahí, viste a la matriarca, que es la, como decías, la más grande, la que tiene todo ese conocimiento, es generalmente su hija más grande, es la que cuando muere la matriarca toma su lugar, y es la que tiene, como digamos, este conocimiento de dónde buscar agua, cómo, dónde está la comida y todo eso. Y muchas veces, o si la que le sigue no está preparada, o todavía todo ese conocimiento como no pasó, y matan a la matriarca o muere, queda como media perdida ese grupo. Es como que la pregunta va si esto de cultura tiene que ser como aprendido, digamos, por todo el grupo, o porque es dirigido o más atención de la que le sigue, digamos. Bien, en el caso de los elefantes, pareciera que esto es como decís vos, o sea, que no es aprendido por todo el grupo, sino que el conocimiento ese se concentra en la matriarca y la línea sucesoria, digamos. Este, y esto tiene una consecuencia importante en relación también con la cuestión de la conservación, ¿no? La muerte de estos, y con la cuestión de la prohibición de la caza y demás. Es un tipo de cultura donde el conocimiento está distribuido desigualmente y eso hace que haya individuos que sean mucho más relevantes que otros para la supervivencia del Claro. grupo. Entonces, imagínate que si uno de esos individuos es abatido por un cazador, esto puede ser realmente trágico para el grupo, ¿no? Esa es una de las varias razones que después hacia el final voy a mencionar para sacar alguna conclusión en relación con la cuestión de cómo los tratamos, ¿no? Pero es interesante la pregunta porque, a diferencia de el ejemplo de los chimpancés que conté, donde parece que casi todos dominan la técnica, acá está más concentrado el conocimiento, ¿sí? Pero no deja de ser una forma de cultura porque ese conocimiento que está más concentrado en menos individuos es adquirido por experiencia y pasa de una generación a la otra, aunque sea a través de un grupo de individuos privilegiados, por Privilegiados, así la decirlo. sucesión. Pero ahora te hago la pregunta que a vos no te gusta, pero ¿cómo sabe? O sea, ¿por qué? Por ahí es porque justamente pasa más tiempo con la madre, entonces de esa forma es como que adquiere más ese conocimiento porque es como el individuo más pegado a eso. Pero cómo, o sea, de qué manera esa elefanta como que toma mayor conocimiento o presta más atención o lo que sea, qué es lo que diferencia que esa aprenda y el resto no esté prestando atención a aprender eso. Está bien, no, yo no diría que el resto no presta atención, yo lo que diría es, mi interpretación al menos es la siguiente, la elefanta que tiene más experiencia, en gran medida tiene más conocimiento, en gran medida tiene más conocimiento por Claro, vieja, básicamente. Más allá de que al ser el individuo dominante, esto no lo sé, pero tampoco lo podemos descartar, probablemente al ser el individuo dominante, también el tipo y la intensidad de atención que presta a los factores ambientales no sea el mismo que el de los individuos subordinados. Los individuos dominantes tienen que estar atentos a más cosas, y esto es así en cualquier animal social, ¿sí? ok. De hecho, como humanos no nos cuesta mucho imaginarlo. Ser subordinado tiene su parte mala y tiene su parte buena, que es uno se deja llevar en ese Claro, sentido. Algo así podría, no lo sé, pero algo así podría pasar perfectamente en estos animales porque no es difícil claro. imaginarse que justamente al ser los individuos dominantes tengan un patrón de atención al entorno que sea distinto del de un individuo subordinado. Exacto. Por el rol que ocupan, ¿no? Por el rol que ocupan. Probablemente cuando la individua que reemplaza a la matriarca cambie su modo de ver el entorno una vez que cambia su rol social. Y también es importante lo que decías vos en cuanto a ser el individuo cercano. En los ejemplos que mencioné en chimpancés, yo dije que la mayoría terminan aprendiendo, pero esto no es parejo. La innovadora suele ser una hembra joven. Los siguientes que aprenden son hembras compañeras de juego. Claro. Los primeros adultos que aprenden son la madre de la innovadora. Y eso está dado por la cercanía, en términos de apego y de empatía, por la cercanía en términos de estrechez del lazo social. Entonces, en relación con tu pregunta, que es buena, yo creo que podríamos
podríamos especular que hay un patrón de atención distinto en la individua dominante, que hay más experiencia acumulada por una cuestión de años, y que luego el hecho de que eso pase a su hija mayor tiene que ver con que es la más cercana en términos sociales, porque algo parecido pasa en los grandes simios. Pero bueno, parte de lo que dije es especulativo y es una de las muchas cosas que seguramente no se comprenden bien y que sería súper interesante investigar. Genial. Buenísimo, Leo. Quedan y si me permitís una... Sí, no, para que sepas, quedan 15 minutos Sí. como para que Dale. vayas acomodando la historia. Perfecto. Listo, buenísimo. Yo hablé de la sociabilidad, hablé de la inteligencia, hablé de la cultura, todo está muy relacionado, y un último aspecto que quiero mencionar para ir, si querés, a la reflexión final, es lo que tiene que ver con la moral. Esto puede sonar raro, pero también hace años que se está estudiando si en animales no humanos hay algo así como la moral. Entendía como un sentido de lo que está bien y lo que está mal. Nuevamente, esto es algo que siempre se dio por hecho que era exclusivo del ser humano. Al día de hoy hay un montón de pruebas de que esto no es así. Por supuesto, la moral humana tendrá ciertas particularidades distintas, pero probablemente la moral en perros. elefantina tenga Diego también sabe ciertas muy bien que está particularidades. bien y que está mal. Bien, entonces se ve que le parece bien roncar, entonces. Para eso él está bien. Y en relación con los elefantes, hay indicios también de que podría haber algo así como una, si quieren llamémosle, protomoral, ¿sí? ¿De dónde vienen esos indicios? Por ejemplo, la empatía. La empatía podemos entenderla como la capacidad de percibir lo que siente el otro y sentir lo mismo, ¿sí? Ponerse triste por un amigo que está triste, etcétera, etcétera. Y esto se relaciona con, se considera que la capacidad de empatía es una condición para que haya otro tipo de conductas, como la solidaridad, el cuidado, la compasión, y los elefantes muestran muchas de estas cuestiones, ¿sí? La equidad, esto es el sentido, un cierto sentido de lo que es justo. Esto puede parecer raro cuando estoy hablando de elefantes, pero no debería ser raro porque se ha mostrado en muchos mamíferos al día de hoy, sobre todo primates, que realmente parecen tener un sentido de lo que les corresponde justamente y se enojan cuando no lo reciben. O sea que parece haber un sentido de equidad. Y en los elefantes la capacidad de empatía está muy bien documentada. Está la cuestión del duelo con los difuntos, ¿no? Estas especies de misteriosas ceremonias que hacen con los individuos muertos, que también da pistas de que tienen el sustrato, al menos, mental, para que haya cierta forma de justicia, ¿sí? Entonces, ahora sí, si querés, llego a este punto y digo, bueno, ¿qué implica tener conocimiento y conciencia de la complejidad de estos bichos en términos de cómo los tratamos nosotros, ¿sí? Y alguien podría plantear la pregunta de, bueno, tenemos que tratarlos mejor porque son así, y por ahí la respuesta es, aunque esto siempre es discutible, por ahí la respuesta es que tal vez sí, porque si nosotros nos preguntamos por qué nos parece mal maltratar a cualquier humano, la respuesta es que nosotros creemos que cualquier humano, con independencia de su sexo, su género, su cultura, su etnia, lo que sea, es como nosotros somos como ellos, tenemos un sentir y un pensar común, y por lo tanto lo que nos hace mal a nosotros le hace mal a ellos y a ellas. Bien, esto quiere decir, asumimos que todos tenemos que tratarnos bien porque somos todos iguales. Bien, entonces, no es muy loco pensar que en la medida en que otros animales muestren ser como nosotros, deberíamos tender a tratarlos más como creemos que debemos tratarnos a nosotros mismos, ¿sí? Alguien podría decir, y eso es antropocéntrico, porque no es otra vez el humano es la medida de todas las cosas, los tratamos bien porque son como nosotros. Y bueno, pero ¿por qué aplastamos un mosquito y no nos da pena, por así decirlo? Porque es mucho más alejado a... Tal cual. Tal cual. Y alguien podría decir, eso es especista, porque discrimina una especie versus otra. Sí. Y yo les diría sí, todo eso es antropocéntrico y especista, y por ahí igual está bueno. Porque yo tiendo a ser pragmático, no me gustan los grandes principios así santos, sacrosantos, ¿no? Inviolables.
Porque la alternativa a todo esto es alguna forma de biocentrismo fuerte, ¿no? Toda criatura tiene derecho a vivir sin importar, etcétera, etcétera. Que es una perspectiva que puede ser simpática, pero es bastante difícil de sostener en la práctica, ¿no? Digo, ¿quién se va a preocupar por la extinción del coronavirus? Claro. Y alguien podría decir, no es un ser vivo. Bueno, es perfecto, pero las bacterias sí lo son. ¿Quién se va a lamentar por la extinción de la bacteria que produce el botulismo? ¿Quién va a dejar de tomar antibióticos? O me voy a poner más chicanero. ¿Quién va a no darle antibióticos a su pequeño hijo que tenga una infección bacteriana? Claro. Pues nadie, ¿no? Entonces me parece que es mejor adoptar una postura pragmática que implica como un antropocentrismo moderado, ¿sí? Y en este sentido no está mal decir, bueno, parece que en gran medida son bastante como nosotros. Es probable que sufran como nosotros cuando les pegan, cuando los matan, cuando los separan de las familias. Entonces, ¿no es razonable intentar tratarlos más como creemos que tenemos que tratarnos entre nosotros? Entonces, es una postura antropocéntrica, pero es lo que a mí me gusta llamar un antropocentrismo moderado, ¿no? No nos queda otra que ver el mundo desde nuestro lugar, pero sí podemos intentar, como dice un filósofo interesante, y me gusta mucho esa idea también, ampliar el círculo moral, ¿no? Por ahí han oído hablar del proyecto Gran Simio, que es un proyecto que busca que los grandes simios tengan un estatus moral parecido al del humano, que sea un crimen matarlos, etcétera, etcétera. Y bueno, no me parece mal. Proyecto Gran Simio, luego Proyecto Cetáceos, luego Proyecto Elefantes, todo a la vez, ¿no? E ir ampliando el círculo de criaturas a las cuales les reconocemos una sensibilidad como la nuestra, sí, y por lo tanto creemos que hay que tratarlos mejor, ¿no? Y yo creo que en esa idea de ampliar el círculo moral, los elefantes califican, tienen todas las fichas, y creo que esto me lleva a mí a una última reflexión y conclusión, que es, tenemos que conservar las especies de elefantes que hay por cuestiones de conservación de la biodiversidad que todos conocemos, ¿no? Sobre todo especies claves desde el punto de vista ecológico, como los elefantes, ¿no? Que regulan el funcionamiento de los ecosistemas, etcétera, etcétera. Pero si es cierto todo lo que acabo de decir, no solo tenemos que conservar la especie, también tenemos que preocuparnos por el bienestar de cada individuo. Y esto es otra cuestión, ¿no? Porque probablemente deberíamos preocuparnos porque no se extingan, no sé, las cobras, las serpientes, pero no sé si deberíamos preocuparnos tanto porque cada cobra individual se sienta bien, porque por ahí, el sistema cognitivo, nervioso de la cobra, etcétera, etcétera, no la hace tan sintiente, sensible y sufriente como un elefante. Entonces, pero no lo descarto. Proyecto Cobra en el futuro, vaya uno a saber. Tal cual, pero por eso me parece que todo esto me lleva a mí al menos a esta conclusión, ¿no? Debemos preocuparnos por la extinción de los elefantes y debemos preocuparnos por el bienestar de cada elefante. Por eso, personalmente, festejo que Mara esté en un lugar mejor en este momento. Tanto, o sea, bienestar individualmente de los elefantes, tanto en la naturaleza, como que hay un montón de proyectos en la naturaleza donde se preocupa el individuo, se lo rescata y se hace todo un trabajo con el individuo, que anteriormente eso no se hacía en la naturaleza, como en cautiverio o semicautiverio, como es el caso de Mara. Mismo si ahora nos ponemos a pensar con toda la base que diste antes en cómo le cambió esto de mucha gente me escribe diciéndome si me parece bien o no lo del traslado de Mara, y pensamos en todo lo que hablaste, al cambio que tuvo Mara desde, no sé, desde la audición, estaba sintiendo el subte todo el tiempo, los colectivos todo el tiempo. Ahora escucha pájaros, se asusta por los pájaros porque está conociendo lo que es un pájaro. No, me parece que no hay margen de duda, más allá de que sea un animal nacido en cautiverio y demás, no tiene mucho sentido pensar que porque nació en cautiverio le da lo mismo vivir en una caja de cemento de 2x2 que andar por un campo. Creo que no hay mucho margen de duda para afirmar que ese animal está mucho mejor y eso y es una gran noticia. principalmente, ¿no? Esto de que son animales sociales, todo lo que hablamos tenía que ver con que son sociales. Y ahora, después de 25 años, pudo tocar a otra elefanta de su misma especie. Y la verdad que, nada, me parece que le empezamos a devolver un poco las cualidades de ser elefante, ¿no? Ni hablar, totalmente de acuerdo, sí. Bueno. Sí.
No sé, ¿algo más, Leo, que quieras decir? Quedan 5 minutos antes de que Instagram me corte la comunicación. Ahí todo el No, mundo no, está no, qué sé yo, recopada, la gente, te digo, más de 80 personas se conectaron, todos están pidiendo otro vivo, así qué que, no bueno. sé, fíjate tu agenda. No, la verdad que Capítulo capítulo 2. 2 No, buenísimo. archi interesante, me encantó, súper interesante. Ay, No, no, bien, no, no, yo no agrego nada más, nada, me parece que quedó claro que que el tema es interesante, que estos bichos son interesantes y que merecen más, más consideración de parte nuestra, ¿no? Así que nada, yo de mi parte recalcar esa conclusión, digamos. Antropomorfismo moderado era. Antropocentrismo moderado Antropocentrismo. Anoten todo. y ampliación del círculo Y moral, esa idea está ampliación muy del buena. círculo moral. Por favor, los helpers que estén escuchando, anótenme esos conceptos que los vamos a empezar a implementar. Sí, Bueno, sí, Leo, entonces sí, nos creo que por ahí. despedimos y muchas gracias. Y la verdad que es Dale, súper interesantísimo. Me gracias a encantó vos. el vivo. Seguramente lo voy a rever. Sí, para los que están Buenísimo. diciendo va a quedar guardado, así que lo van a poder volver a ver cuando quieran también. Y y Buenísimo. nada, ya seguramente te voy a molestar para hacer la edición 2. Bueno, ¿Cómo no? Será un gusto. nada, Gracias por la gracias a vos. invitación. Un beso grande. Bueno, Ah, gracias. para, Besos a todas y a antes todos. de cortar la Cuídense. comunicación, aprovecho la gente que está Ujú. conectada para contarles que mañana a las 18:30, también 6:30, vamos a hacer un vivo con los cuidadores de Mara que la acompañaron a Mara en la caja hasta la frontera con Brasil. Bueno, Así que los que quieran conectarse, también ahí vamos a seguir hablando de elefantes. Bueno, eso. Chau, buenísimo. chau. Saludos a todos. Saludos Chau, a todas, chau. a todos. No, Gracias. Chao.